El domingo pasado celebramos en este día tan especial en el calendario litúrgico de la iglesia, el día de Pentecostés. Y tuvimos aquí visitándonos al pastor Alistair Morrison, o como él nos decía, Jorge, su primer nombre. Y él nos enseñaba y nos predicaba acerca de los primeros versos del capítulo 2, donde Lucas, el autor de este libro, nos relata cómo es que los discípulos ese día fueron empoderados por el Espíritu Santo. Salieron a predicar y de una forma milagrosa empezaron a hablar el mensaje del Evangelio, y las personas que estaban reunidas ahí, que eran de diferentes naciones, de diferentes partes del mundo, les escuchaban en su propio idioma y les entendían. Y les escuchaban hablar acerca de las maravillas de Dios. Y eso es lo que recordábamos en el domingo pasado, en el domingo de Pentecostés. Y hoy día vamos a continuar con este relato que es maravilloso. El pasaje que nos fue leído continúa esta historia. Y es la predicación de Pedro. La primera predicación del apóstol Pedro. Y debe llamarnos la atención, porque el apóstol Pedro fue aquel mismo hombre que se asustó la noche en que Jesús fue arrestado. Y él le negó 3 veces. Pero vemos un Pedro diferente aquí. Vemos un Pedro valiente. Un Pedro que no tiene temor ya de la opinión o de lo que le pueda hacer la gente. Y un Pedro que, lleno del poder del Espíritu Santo, predica el Evangelio. Y como nos decía la semana pasada Alistair, él no tiene pelos en la lengua. Él no está haciendo un discurso políticamente correcto ni quiere agradar a nadie. Él es incisivo, es directo, casi acusador. Pero también hay amor en sus palabras. Hay un llamado urgente. Y lo que vemos en este mensaje es la misión de la iglesia, creo yo. Recuerden que Jesús, antes de ascender a donde el Padre, Él les encomendó a sus discípulos. Les dijo: todo poder, toda autoridad ya me ha sido dada. Por lo tanto, ahora ustedes vayan y hagan discípulos. Ese es el mandamiento del Señor a todo cristiano: ir y hacer discípulos. De hecho, el énfasis está más en el hacer discípulos que en el ir. Hacer discípulos es el mandamiento. Y Jesús dijo: 2 cosas tienen que hacer para hacer discípulos: bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Eso está en Mateo 28. Entonces, Pedro aquí en este primer discurso, este primer sermón, está cumpliendo lo que el Señor les había encomendado. Está predicando el Evangelio. Y lo que quiero que hagamos es ver el discurso de Pedro y nosotros entender cuál es el mensaje del Evangelio para nosotros también enseñarlo. Hermanos, todos nosotros, todos los cristianos, todo creyente, todo miembro de esta iglesia debería ser capaz de predicar el Evangelio a otra persona. Y no solamente debería ser capaz, sino que deberíamos hacerlo. Es nuestra misión. Cuando Jesús dijo a los discípulos, hagan discípulos, no les estaba diciendo: esta es una tarea exclusiva de ustedes 12. No estaba diciendo: esta va a ser una tarea, el hacer discípulos de los obispos, de los presbíteros. No, les dijo a todos los que estaban. Y recuerden, los que estaban ahí y que recibieron esta comisión, no solamente fueron los 12, estaban también las mujeres que seguían a Jesús y todos los discípulos en general. Por lo tanto, el mandamiento, la comisión de hacer discípulos es para toda la iglesia.
todo cristiano está comisionado por Jesús para ser discípulos. El gran problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Aquí tenemos un excelente ejemplo, lo que predicó Pedro. Y vamos a ver, lo primero que dijo Pedro, el verso 15, tiene que ver con una cosa muy puntual que en ese momento ocurrió. La gente, como escuchaba a los discípulos predicar, y cada uno de ellos escuchaba en su propio idioma, algunos no entendían qué estaba pasando y pensaron que eran borrachos. Y Pedro lo primero que desmiente es eso, dice, no están borrachos, son apenas las 9 de la mañana, nadie se emborracha a esta hora. No son borrachos. Y el verso 16, mira tu Biblia. Hoy día no tengo para presentarles aquí los textos bíblicos, así que van a tener que ver en sus Biblias. Mira tu Biblia, el verso 16. Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Pedro está diciendo, lo que ustedes están viendo, esta gente predicando que les parecen locos, esta gente hablando distintos idiomas, que para ustedes les parece un montón de borrachos, no es borrachera. Esto es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Esto que ustedes están viendo, esta gente predicando, es el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Joel. ¿Y qué es lo que había dicho el profeta Joel? Me llama mucho la atención este pasaje y en esta sola sección podemos aprender muchas cosas, pero no tenemos el tiempo de profundizar. Pero por ejemplo, algunas cosas que nos enseña esta profecía. En el verso 19 nos recuerda que el profeta Joel había profetizado que iban a haber prodigios en los cielos. Mira es lo que dice el verso 19. En la tierra se verán señales de sangre y de fuego y de vapor de humo. Verso 20, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre. Muchas veces leemos este tipo de lenguaje en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento en libros como el Apocalipsis y nos imaginamos que va a ser algo literal, que la luna se va a poner de color rojo y fuego, vapor, humo y nos asustamos. Y esto es lo que escribió el profeta Joel, pero para Pedro esto ya se cumplió. Pedro dice, esto que escribió el profeta Joel se cumplió ya. Y es lo que estamos viendo aquí. Y son estos hombres hablando en distintos idiomas que para ustedes les parecen borrachos. Porque el punto de la profecía de Joel no era en estos cataclismos. El centro de la profecía, que es a veces lo que más nos distrae, no son estas cosas cataclísmicas, sino lo que realmente estaba anunciando el profeta Joel es lo que está en el verso 18 y que se repite en el verso 21. Mira tu Biblia, verso 18. ¿Alguien puede leer el verso 18, por favor, en voz alta? ¿Un valiente o una mujer valiente? Verso 18. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y siervas, y también profetizarán. Gracias. Y ahora el verso 21. Perdón, el verso 17. Verso 17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. ¿Ven lo que se repite en estos dos versos? En estos días, en estos últimos días, derramaré mi espíritu. Entonces, Pedro dice, la profecía de Joel, del profeta Joel, no se centra en estos eventos cataclísmicos. De hecho, los eventos cataclísmicos, la luna roja, son elementos poéticos para enfatizar un acto grande. Y el acto grande que va a ocurrir, el acto que va a cambiar el mundo, que va a cambiar el orden del universo, no son movimientos cósmicos, movimientos cataclísmicos en la Tierra. El acto que va a cambiar el curso del universo es que Dios va a derramar su espíritu en hombres y mujeres pecadores. Ese es el punto. Lo que está diciendo Pedro ha ocurrido ya este gran cambio,
este gran movimiento cósmico, lo que Dios ha anunciado en la antigüedad, es que Él va a derramar su espíritu sobre sus hijos. Lo que Él les está diciendo es: escúcheme bien, porque lo que estamos predicando es del Espíritu Santo. Entonces, el primer elemento para predicar el Evangelio es esto: reconocer que cuando tú te acercas a hablar con alguien acerca de Dios, acerca de la fe, no estás hablando con esa persona de la misma manera que estuvieras discutiendo sobre las tendencias políticas, o los cambios climáticos, o las opiniones respecto a ciertas leyes. No es una discusión a ese nivel. Cuando tú estás hablando, cuando tú hablas con alguien acerca de Dios, esto es un verdadero milagro. Realmente es la culminación de todo lo que el Antiguo Testamento estaba anunciando. El Espíritu de Dios derramado sobre una persona para predicar el Evangelio. Y eso es lo primero que Pedro hace notar. El Señor ha derramado su Espíritu para que nosotros les anunciemos. Por lo tanto, queridos hermanos, esto es potente. El llamado que Dios nos hace para predicar el Evangelio no es que nosotros somos enviados para convencer a la gente a hacerse miembros de nuestra iglesia. O que la gente sea convencido por un argumento mejor que el argumento que tienen otras religiones. O que vengan a engrosar las militancias anglicanas del mundo. No sé, es un anuncio profético. Ese es el punto. Cuando tú hablas el Evangelio, estás siendo empoderado por el Espíritu Santo mismo para hablar su palabra. Milagros van a ocurrir. Algo poderoso. No es un simple discurso, un cambio de opiniones. Estamos hablando un mensaje poderoso. Ahora sí, mira el verso 21. Este es el milagro que el profeta Joel anticipaba. ¿Alguien puede leer en voz alta el verso 21, por favor? Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el punto de Joel. Él dijo: ese día se oscurecerá el sol, habrá vapor, humo, todo, pero porque Dios derramará su espíritu, y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ese día ha llegado. Lo que Pedro está diciéndoles: escúcheme bien, porque ha llegado el día de tu salvación. Porque el mensaje que tenemos es un mensaje que viene del Espíritu de Dios. Él nos ha capacitado para dar este mensaje y tiene que ver con tu salvación. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vean la predicación de Pedro, versos 22 en adelante. El Señor Jesús dijo: Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas y prodigios y señales que hizo, verso 23, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, malvados, crucificándolo. Lo primero que hace Pedro es acusarles de su pecado. Y este verso 23 es muy potente. Si lo analizas bien, parte Pedro diciendo que Jesús, quien fue entregado, por lo tanto muerto y crucificado, fue entregado, muerto y crucificado, en primer lugar, conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios.
Pedro está diciendo, el hecho de que Jesús muriera en la cruz no fue un error, no fue una casualidad. Era parte de un plan ya determinado. ¿Por quién? Por Dios, que era del conocimiento anticipado de Dios. Por lo tanto, el hecho de que Jesús muriera en la cruz fue plan de Dios. Soberanía, la doctrina de la soberanía. Pero ustedes son los que lo crucificaron. En este verso se conjugan estas dos grandes doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pedro no niega la soberanía de Dios, de hecho la enseña, la abraza, la predica. Pero esa soberanía y el hecho de que esto haya sido parte del plan de Dios no le quita la culpa al ser humano por su pecado. Y eso es lo que Pedro les hace ver en su predicación. Quizás lo más difícil en nuestra predicación, tomando en cuenta nuestro contexto, es esta parte. Porque hermanos, luego de reconocer que predicar el Evangelio es un milagro de Dios y depende del Espíritu Santo de Dios, lo siguiente que debemos hacer cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos con alguien, es hacerle notar su pecado. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero antes de conocer las buenas noticias, tienes que saber que estás viviendo malas noticias. Para que las noticias del Evangelio sean buenas, primero tienes que darte cuenta que estás en un mal estado. Y ese es un gran problema en una sociedad donde las personas no se consideran que están mal. Y creo que esa es en general la generalidad, valga la redundancia, la generalidad de nuestra sociedad. La mayoría de nuestras personas no se consideran malos delante de Dios. No se consideran merecedores del infierno, ni del castigo, ni de la muerte. Si hacemos quizás una encuesta, es muy probable que muchos van a reconocer que hay un Dios, que Dios es santo, que sí hay un infierno y que ahí van los malos, pero que esa persona no va a ir al infierno, que yo no voy a ir al infierno. Miraba un video de un evangelista que hablaba con un joven universitario y le decía, ¿tú crees en Dios? Creo que sí, creo que existe un Dios. ¿Crees que este Dios es bueno y santo? Sí, creo que este Dios es bueno y santo. ¿Crees que hay un infierno? Por lo tanto, sí creo que sí hay un infierno y que los malos tienen que ir al infierno. ¿Crees que tú vas a ir al cielo o al infierno? Yo creo que voy a ir al cielo. ¿Pero por qué? Porque no soy malo. ¿Por qué crees que vas a ir al cielo y no al infierno? Porque no soy malo. Y la siguiente pregunta que le hizo es, ok, veamos, ¿cómo definimos bueno o malo? Que yo no he hecho ningún mal a nadie, no he matado a nadie, no hice nada malo. Ok, yo tampoco. Pero ¿qué tal si nos definimos y empezamos a calificarnos de acuerdo a cómo Dios lo califica? Tomemos el estándar básico de Dios, los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Algo, más o menos. ¿Cuáles de los 10 mandamientos conoces? No robarás, no matarás. Bueno, ahí, no mentirás, no darás falso testimonio. ¿Tú alguna vez mentiste? Sí. ¿Alguna vez robaste? ¿Cuenta de que de niño le haya quitado el lápiz a mi compañerito? Sí, eso es robo. Ya, entonces sí, robé. Los 10 mandamientos dice, no levantarás falso testimonio. ¿Alguna vez mentiste respecto a alguna cosa? ¿Tus papás? O recientemente en la universidad? ¿Mentiste a alguien? Sí. Entonces, de acuerdo a estos simples parámetros de los 10 mandamientos, ¿eres bueno o eres malo?
Y el joven se quedó callado. Dijo, creo que sería malo. Entonces, ¿mereces ir al infierno? ¿Sí o no? Y se quedó callado. Y esa es la parte más difícil. Por un lado, la sociedad hoy día no se ve mala. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría de las personas no son asesinos, la mayoría de las personas no son malos en estándares humanos, sociales, convencionales. Pero si vemos los parámetros de Dios, todos nosotros caemos en esa categoría. Todos nosotros hemos fallado, hemos quebrantado un mandamiento. Todos nosotros hemos pecado de alguna manera contra Dios. Y lo otro que fallamos en ver es que Dios es un Dios santo, santo y perfecto y justo, ante quien el más pequeño, entre comillas, pecado, le ofende profundamente. Y eso nos deja en esta difícil situación de hacer entender a las personas su pecado. Una cosa que me gustó muchísimo de este video es la forma en cómo el predicador hablaba con este joven. Lo hacía con un cariño inmenso. Le hablaba como un papá a su hijo. Y eso me gustó mucho. Creo que yo creo que es nuestra misión hacerle notar a la persona su pecado, pero hacerlo de una forma amorosa. Una cosa que él les decía constantemente es: yo estoy igual que tú. Yo también he roto los mandamientos. Yo he quebrado los mandamientos. ¿Te das cuenta que tú y yo merecemos el castigo de Dios? ¿Te das cuenta que tú y yo? Y él le decía, la única diferencia en este momento entre tú y yo es que yo ya pedí ayuda. Ya confesé mi pecado y pedí ayuda. Y te estoy implorando, le decía, te estoy implorando que tú hagas lo mismo ahora. Date cuenta que si hoy te mueres vas a ir al infierno, pero que ahora Dios te está extendiendo un salvavidas. Estas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, para darte el perdón. Crees en Él, confías en Él, arrepiéntete y Él te perdonará. Hazlo. Entonces, hermanos, para predicar la palabra de Dios, este punto es clave. Tenemos que pedir al Señor la gracia y buscar medios creativos y medios amorosos, pero de hacerles notar a las personas, en primer lugar, su pecado. De hecho, creo que nosotros necesitamos recordárnoslo también. Necesitamos recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Las buenas noticias del Evangelio nunca van a ser tan buenas ni tan maravillosas si creemos que no somos tan malos. Pero si realmente nos damos cuenta que estábamos en lo peor. En lo peor. Por eso Pedro les dijo a estos hombres: ustedes crucificaron al Mesías. El Señor les envió a su Hijo y ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron, lo rechazaron. Ahora sepan esto, les dice en el verso 32. A este Jesús Dios lo resucitó. Y eso es lo que les estamos predicando. Hay esperanza para ustedes, porque si Jesús no hubiera resucitado, ellos hubieran sido culpables de la muerte del Hijo de Dios y estarían perdidos. Pero Él ha resucitado y tiene esperanza. Y en el verso 36, sépanlo, Israel, sépanlo todos ustedes, que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y estas son las buenas noticias. Entonces, primero hay que hablar de las malas noticias. Hay que hablar del pecado. Hay que decir: estás mal, estás perdido. Pero segundo, hay que mostrar la salida. Hay que mostrar la solución. Y la respuesta de Dios es que Jesús resucitó de entre los muertos. Él ha resucitado. Y Él es el Señor. Y hoy te ofrece perdón. Te ofrece salvación.
Y en el verso 37 es donde encontramos el milagro más grande y el milagro que tú y yo debemos esperar que suceda cuando compartamos este mensaje. Este es el milagro. Mira el verso 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Es increíble. Algo pasa aquí con estos hombres que escucharon este mensaje, hombres y mujeres que escucharon este mensaje. Ellos podían haberse agarrado de lo primero que les dijo Pedro. En su orgullo, podían haberse quedado orgullosos y podían haber dicho a Pedro: pero, oye, un momentito, pero si tú acabas de decir que Jesús murió conforme al plan premeditado de Dios, que Él murió conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿por qué Dios me acusa? ¿Por qué Dios me acusa si fue Él quien hizo el plan premeditado? Entonces, ¿por qué Él me acusa de algo que Él premeditó? Ellos pudieran haber dicho eso. ¿Pero qué hicieron? Se apropiaron de su culpa. Reconocieron, dijeron: sí, es verdad. Nosotros le rechazamos. Nosotros le ofendimos. Y esto es lo que debemos esperar. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, te vas a dar cuenta que alguien ha recibido el Evangelio si acepta y reconoce su culpa. Si la persona no reconoce su culpa y se mantiene en una posición orgullosa, entonces no ha entendido el Evangelio. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay que ser amorosos y orar por esa persona. Decir, quizás va a depender cómo va la conversación. Quizás decir: ¿por qué no hablamos después? Estudiemos un poco más la Biblia, leamos un poco más. Por ejemplo, en el video que miré, el predicador, el joven que predicó este hombre, el joven al final dijo: no sé, sí merezco ir al infierno, pero no estoy muy convencido. El predicador le dijo: ¿qué te parece si me dejas orar por ti y nos juntamos la próxima semana y hablamos un poco más del tema? El joven le dijo: ok, hagámoslo. Entonces, ese tipo de conversación es bueno. Pero si la persona en ese momento reacciona como estos hombres, dicen: es verdad, soy pecador, yo le he rechazado, he vivido toda una vida sin Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa es señal de que ha habido un milagro en su corazón. Y nos está dejando la pelotita ahí para que metamos el gol nomás. Y miren el mensaje de Pedro en el verso 38. Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntete. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Este es el momento. Confiesa tus pecados y bautízate. En el nombre de Jesucristo. Y el bautismo es más que solamente el rito del agua. El bautismo implica ser parte de una comunidad de fe. Parte de una comunidad de fe. Por eso el pasaje termina diciendo que ese día se añadieron, verso 41, se añadieron como 3,000 personas, verso 42, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo. No solamente fueron predicados, bautizados y luego, chao, búscate una iglesia. No, los incluyeron en la familia de la fe. Y empezaron a partir de ese día a estudiar la palabra juntos. Y eran fieles en el estudio y en el compañerismo, partiendo el pan. Eso es una referencia a que compartían el pan de la Santa Cena, pero también es una referencia al compartimiento, de comer juntos y orar juntos, una vida de comunidad. Entonces, el evangelismo, si lo pones a ver desde este ejemplo, tiene estos pasos sencillos. Primero, reconoce que es en el poder del Espíritu Santo.
es el poder de Dios derramado para ti, sobre ti, para predicar el Evangelio. No estás haciendo algo que no es importante, que no es relevante. Es tremendamente poderoso. Es tremendamente poderoso. Predicar el Evangelio es poderoso. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre hombres y mujeres para predicar el Evangelio. Segundo, antes de las buenas noticias, hay que hablar de las malas noticias. De alguna forma, hacer notar a las personas que su mayor problema es su pecado con Dios. Y ahí incluirnos. Nuestro mayor problema es nuestro pecado para con Dios. Y en tercer lugar, las buenas noticias son que Jesús ha resucitado y Él nos ofrece el perdón. Él nos ofrece la salvación. Y el cuarto es una invitación a incorporarse en la familia de la fe. No dejar solas a esas personas, sino incorporarlos en la familia, donde se estudia la palabra de Dios, donde se ora, donde se parte el pan, incorporarlos, discipularlos. Eso es lo que el Señor nos está llamando, hermanos. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de la Iglesia San Juan Evangelista, tuya y mía, hacer discípulos en el poder del Espíritu Santo, abriendo los ojos de las personas, haciéndoles ver su pecado, pero también haciéndoles ver el gran amor de Dios, su gran perdón, su gran misericordia, incorporándoles a nuestra comunidad para enseñarles la palabra, orar y partir el pan juntos, en comunidad. Miren el verso 40. Con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. ¿Notas la preocupación, el amor, la urgencia que tenía Pedro ahí? Buscaba, dice, otras palabras. Eso quiere decir que ellos, los discípulos, estaban pensando argumentos, pensaban otras palabras, quizás otras ilustraciones. Quizás había gente ahí que no participaron en la crucifixión del Señor. Entonces, ¿cómo yo les digo a ellos? No les puedo decir, ustedes lo crucificaron. Pero, ¿de qué manera hablarles a las personas con muchas otras palabras? Eso nos debe motivar a nosotros también de ser activamente conscientes de esto. ¿Cómo puedo hablarle a tal persona, a mi amigo? No voy a utilizar los mismos argumentos con mi vecino, que quizás es una persona adulta, que con mi otro vecino, que quizás es una persona joven. ¿Qué otros argumentos? Buscar otras palabras, animales y decirles. Pero sobre todo el mensaje es este: ponte a salvo, ponte a salvo. Hay una urgencia, hay un tono de urgencia en sus palabras. No les estamos diciendo a las personas, ven a mi iglesia. Ese no es el Evangelio. No les estamos diciendo a las personas, Dios te va a hacer feliz. Ese no es el Evangelio. No les debemos decir a las personas, Dios te ama solamente. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es, ponte a salvo. Estás en problemas. Tu mayor problema es que estás perdido. Pero la buena noticia es que hay salvación para ti. Hay salvación para ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese es el Evangelio. Hermanos, les quiero animar en el Señor. Hemos estado meditando estas cosas el día de ayer como concilio y como equipo pastoral en un retiro que tuvimos, el primer retiro del concilio más equipo pastoral, pensando, orando y meditando en el evangelismo, nuestra misión como Iglesia San Juan, y ha sido muy, muy provechoso, de mucha bendición. Fue un tiempo muy, muy, muy bueno. De hecho, no terminamos de trabajar, vamos a tener que continuar con un retiro parte 2. Pero uno de los temas que tratamos en toda la reunión fue la siguiente: ¿cuál es nuestra tarea como iglesia? ¿A qué nos llama el Señor? Y es volver simplemente a esto, es el simple, sencillo y eterno comisión de Dios: hagan discípulos, hagan discípulos, hagan discípulos.
Y queremos que toda la congregación, todos ustedes, todos nosotros, nos mentalicemos con esta comisión. Debemos hacer discípulos. El hablarle a otro de Dios no es tarea exclusiva de entre comillas, los profesionales, o del pastor, o de los líderes, del concilio. Es tarea de todos nosotros. El mejor método evangelístico es que cada uno de nosotros le hable a alguien de la fe. Así que ánimo, queridos hermanos, ánimo. Prediquemos el Evangelio. Y si hay alguien acá que quizás tiene miedo de hacerlo o piensa, pero yo no estoy capacitado, no tengo los estudios, no tengo la formación, no tengo la experiencia, acuérdate del primer punto. No se trata de eso, se trata del Espíritu Santo dándote poder para hacerlo. Pedro, Santiago, Juan, todos los demás apóstoles, por muy poco o mucho preparados que estaban, en su momento todos arrancaron. Acuérdate de eso. En su momento, Pedro y todos los demás apóstoles fallaron. Pero con el Espíritu Santo hicieron esta predicación poderosa. Así que quizás te sientes poco más preparado. El Espíritu de Dios te va a dar las palabras. Simplemente abre tu boquita, háblale a otra persona del Evangelio. Háblale a otra persona de Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ese día lo que hizo que más de 3,000 hombres y mujeres se convirtieran, se bautizaran y llegaran a la iglesia, no fueron los argumentos de Pedro, no fueron la sabiduría de los discípulos. Lo que hizo que esas personas reconocieran su pecado, se arrepintieran, lo que hizo que tuvieran ese remordimiento y que esa necesidad de buscar ayuda, fue tu Espíritu Santo. Señor, nosotros en este momento nos queremos disponer delante de ti, porque seguramente todos nosotros tenemos a alguien a quien podemos hablarle de tu Evangelio. Alguien que necesita escuchar este mensaje. Alguien que quizás ya ha escuchado antes, pero está alejado de la fe. O quizás, aunque lo haya escuchado, nunca lo ha entendido. Nunca ha entendido que su mayor problema es su alejamiento, su pecado contra Dios. Y que tampoco ha entendido que hay perdón y misericordia en Cristo. Quizás lo que nos falta ver es esa segunda parte, que los que se arrepintieron no solamente hicieron una oración ese día, sino que se incorporaron en una comunidad donde se mantenían fielmente estudiando la palabra, orando y partiendo el pan. Señor, ayúdanos a ver estos resultados. No queremos ver solamente personas que están de acuerdo con nuestro discurso o personas que simplemente hacen una oración. Queremos ver discípulos creciendo. Queremos ver, Señor, esta comunidad de fe recibiendo nuevos creyentes para formarlos en la fe, formarlos en el Evangelio, en el amor de Dios. Todos nosotros, Señor, necesitamos esa misericordia, ese amor. Ayúdanos a tener también este sentido urgente que tuvo Pedro y los demás discípulos ese día, de buscar palabras, de buscar formas, de acercarse, de hablar, y esta urgencia de decirle a otra persona: sálvate,
Sálvate, hay una salvación, hay un medio de salvación. Ayúdanos, Padre. Haz de esta comunidad una comunidad misionera. De todos nosotros, haznos discípulos que hacen discípulos. Te lo pedimos, Señor. Y guíanos también como vamos avanzando en desarrollar quizás estrategias, formas para tener un mayor evangelismo. Eso también lo queremos. Pero el núcleo del evangelismo en la iglesia está en cada uno de nosotros. No en los programas, en las actividades, sino en cada creyente que cumple con su parte de hablar con otra persona, de llamar a otra persona a la salvación, de rescatar a alguien por medio del Evangelio, de ver, mejor dicho, el rescate de Dios a una persona por medio de la predicación del Evangelio. Aquí estamos, Señor, nos disponemos ante ti para ser esos hijos, esas hijas que comparten el mensaje con otros. En el nombre de Jesús. Amén.